Hola, soy Prof. Javier H., maestro en educación, maestro en investigación educativa y actualmente estudiante del doctorado en investigación socioeducativa. El día de hoy vamos a estar revisando lo que viene en el Consejo Técnico de la primera sesión de la fase ordinaria, que es para este 27 de septiembre. En este video te voy a dejar abajito o por un lado, no sé en dónde se te está apareciendo, el link para que entres a mi página web, porque la presentación que vamos a revisar te la voy a dejar ahí por si te sirviera. Esta presentación es para directivos y supervisores. Yo creo que entre el domingo y el lunes estaría subiendo el segundo video que tendría que ver con docentes y la presentación correspondiente a ese video. También es importante, te voy a subir en estos días un video que tiene que ver con objetivos, metas y acciones, cómo se realizan, y te voy a subir también una lista de cotejo que te va a ayudar a palomear y ver si más o menos por ahí estás haciéndolo bien o si falta algún aspecto para mejorar. Entonces, sin más, vamos para allá. Muy bien, pues mira, como te dije, estas son las orientaciones para la preparación de la primera sesión ordinaria del CTE, dirigido a directivos y supervisores, y esta presentación te la voy a dejar ahí en un link en mi página web. Es importante decirte que es necesario que descargues la presentación, porque de repente cuando les subo material me piden permiso para editarla. No les puedo dar el permiso porque si ustedes la modifican, se modificaría para todos los que la están viendo o los que la pudieran necesitar. Entonces, el permiso es de lectura y hay que descargarla para poderla modificar, ¿va? Entonces, si también tuvieran alguna duda, me pueden contactar ya sea por el WhatsApp que está en mi página web o por cualquier otra red social, por ejemplo, Instagram, ¿sí? Y entonces vamos, orientaciones para la preparación, y en esta sesión los objetivos o los grandes temáticas serían estas tres, que tiene que ver avances y retos en la construcción del diagnóstico socioeducativo. Si bien sabemos, se está construyendo desde la fase intensiva, se revisaron los instrumentos que vamos a implementar y se supondría que para esta sesión ya se deberían de tener por lo menos la información para empezar a analizarla. Y digo por lo menos porque pues habrá quienes ya la tienen hasta sistematizada esta información. Lo segundo sería el programa de mejora continua en la escuela o del servicio educativo. Y pues si te fijas, estos van relacionados, ¿verdad? Porque a partir del diagnóstico socioeducativo vamos a desprender este programa de mejora continua, que en esta ocasión tiene que ver con la planeación. Es decir, objetivos, metas y acciones. Y lo último sería la preparación de la primera sesión ordinaria del CT. Y entonces, los propósitos de la sesión es compartir los avances y retos que enfrentaron las escuelas o servicios educativos de la zona en torno al diagnóstico socioeducativo, el análisis de los ámbitos seleccionados, incluido el diagnóstico de los aprendizajes. Identificar las estrategias de acompañamiento para que los colectivos estén en condiciones de enriquecer y completar el diagnóstico socioeducativo y lo recuperen para el diseño del programa analítico y de mejora continua. Es decir, este diagnóstico, ya sabes, nos sirve tanto para el programa de mejora continua, el PMC, como para el programa analítico. Recuerda que estos dos no son instrumentos, no son tanto el programa analítico como el proceso de mejora continua no es algo que se acaba y ya se entrega, sino que se van construyendo y se van modificando. Y construyendo no quiere decir que hasta que los vayas a implementar se hacen, sino que pudieran tener algunos aspectos que se van a ir modificando conforme vaya avanzando el ciclo escolar, ¿va? También nos dice realizar un ejercicio de planteamiento de objetivos, metas, acciones que sirven de apoyo para su colectivo docente al elaborar el programa de mejora continua, que tiene que ver con la fase de planeación del proceso de mejora continua. Después nos dice continuar con la resignificación de su papel para acompañar el trabajo pedagógico de los colectivos y organizar la primera sesión ordinaria del CTE. Si se recuerdan, a nivel dirección y a nivel zonas escolares,
pues desde el ciclo pasado se ha estado trabajando en este acompañamiento pedagógico, desde observaciones, desde sugerencias metodológicas para los docentes, etcétera, etcétera. Eso lo hemos revisado en consejos anteriores. Y entonces, aquí nos plantea, esto lo estoy sacando directamente de la guía federal, y nos plantea primero avances y retos en la construcción del diagnóstico socioeducativo. Y en esta primera sesión tiene el propósito de que el colectivo analice la información que recabaron en el marco del diagnóstico socioeducativo. Se sugiere responder las siguientes preguntas para preparar el trabajo que se desarrollará en cada escuela. Recordamos que este es el material para directivos, ¿sí? No para docentes. Y entonces nos dice, para el diagnóstico del aprendizaje, ¿qué estrategias de evaluación diagnóstica implementaron maestras, maestros o las y los agentes educativos? Y cuando nos referimos a estrategias, pudiéramos decir, entonces, todo el conjunto de instrumentos que utilizaron para realizar este diagnóstico. Es decir, habrá quien realizó, por ejemplo, una prueba escrita, pero también realizó observaciones y realizó entrevistas a padres. Habrá quien realizó observaciones fuera de la escuela para describir el diagnóstico externo, e hizo encuestas. Entonces la estrategia de evaluación tendría que ver con todos estos instrumentos, o más bien técnicas e instrumentos que utilizamos para llegar a toda la información. ¿Qué aspectos se evaluaron? Y aquí tendríamos que ver desde qué ámbitos. Acordémonos, por ahí había en la fase intensiva un esquema en donde nos hablaba de diferentes escenarios, escenario áulico, escolar, comunitario y un escenario más grande que tendría que ver con el contexto, pudiendo ser estatal, nacional o nacional o mundial, iba a decir. ¿Qué instrumentos utilizaron? Ya tendría que ver con específicamente qué instrumentos utilizaron, cómo sistematizaron la información que recabaron, es decir, bueno, se tiene toda esa información, pero no nada más es decir, aquí está la información, hay que interpretarla. Y entonces esa interpretación tendría que llevar a una lógica. Te voy a dejar, si no lo han hecho, bueno, aquí se ve chiquito porque aquí estoy abajo, pero déjame hago un poquito más grande yo. Te voy a dejar por aquí el link, por aquí arriba creo que aparece, el link para que revises, si no han hecho esta sistematización, el uso de la inteligencia artificial para el diagnóstico socioeducativo. Te voy a dejar ahí el link de un video que hice. Y finalmente nos dice cómo podría favorecer que su colectivo analice la información que recabaron y la recuperen para la toma de decisiones del programa analítico y la planeación didáctica. Lo que nos quieren llevar en estas preguntas es que a que analicemos la importancia de este diagnóstico, y yo se los he dicho muchísimas veces. La importancia radica en que, imagínate que vas a un médico y el médico, sin hacerte ningún estudio, sin revisarte, sin ver tus signos vitales, etcétera, etcétera, te da un diagnóstico, te da pues ellos sí le llaman diagnóstico. Te da, por ejemplo, que te diga, tienes tal enfermedad y este es el tratamiento. Te da un tratamiento, era lo que quería decir. Pues muchas veces nosotros hacemos eso, ¿verdad? Sin un diagnóstico previo, sin una sistematización de la información que recuperamos, damos ya un tratamiento a los estudiantes que tiene que ver con nuestro plan de clase o nuestra propuesta de trabajo para ellos. Entonces es súper importante que reflexionemos, en especial pues los directivos, ¿verdad? Porque ellos son los que dirigen todo este trabajo. Y nos habla para los otros ámbitos de diagnóstico socioeducativo. ¿Qué avances tuvieron en el análisis de los ámbitos seleccionados? ¿Qué información recabaron? ¿A qué actores de la escuela o servicio educativo y de la comunidad consultaron? ¿Cómo integraron la narrativa de la situación de su escuela o servicio educativo? ¿Y qué problemáticas requieren ser atendidas en su programa de mejora continua? ¿Y cuáles de ellas consideran prioritarias? Si recuerdan desde la vez pasada, fíjense que estos primeros tendrían que ver con el aprendizaje, que solo tendrían que ver con los diagnósticos que se hacen al interior del aula. Y esta ya tendría que ver con un poco más amplitud al irnos a todo el diagnóstico socioeducativo, ¿verdad? Nos habla al final de qué problemáticas tienen que ser atendidas. Y si recuerdan, desde la sesión pasada,
se nos hablaba de que hay que elegir una o dos problemáticas. Ya no estamos en ese tiempo donde que hay que atender, obviamente se atiende muchas, ¿verdad? Pero ya no son prioridades. Hay cosas que, por ejemplo, de repente queremos incluir en nuestro PMC, antes PEMC, como por ejemplo que los maestros hagan su planeación. Pues que los maestros hagan su planeación es algo que se hace y que se tiene que hacer aparte. No, eso no tendría que ver con el programa de mejora continua. A lo mejor las actividades que se van a hacer en la planeación, ahí sí, que tengan un enfoque diferente, que tengan una situación diferente respecto a la problemática. Y aquí también es importante decir que estas problemáticas y estas acciones tienen que ir en conjunto. No se vale que yo identifique una problemática X y mis acciones tendrían que ver con una problemática Y, ¿sí? Entonces tiene que ir en conjunto y eso evita que nosotros nos saturemos de trabajo, porque muchas veces somos los que nos saturamos de trabajo. Dice, para enriquecer el programa analítico de la escuela o servicio educativo, ¿de qué manera puedo promover que su colectivo considere la información que obtuvieron acerca de las niñas, niños y adolescentes y de su aprendizaje en la toma de decisiones para construir el programa analítico y la planeación didáctica? Pues si recuerdan, el programa analítico tiene que partir de problemáticas reales y pues si estamos teniendo un diagnóstico socioeducativo, ya no valdría la pena volver a hacer otro diagnóstico socioeducativo para sacar esas problemáticas. Desde aquí podemos empezar a vislumbrar cuáles son esas problemáticas y cuando hablamos de socioeducativo ya no nada más nos tendremos que limitar a aspectos educativos, sino también aspectos sociales. Es decir, en tu colonia o en la comunidad en la que trabajas, ¿qué problemáticas sociales existen? Pudiendo ser de carácter ambiental, pudiendo ser de carácter personal, de basura, de alguna situación con un río, de alguna situación de contaminación, de alguna situación cualquiera que sea. Entonces de ahí tendríamos que partir para nuestro programa analítico. Luego nos preguntan por aquí, ¿qué preguntas o actividades de reflexión y diálogo y construcción es necesario proponer en sus colectivos para identificar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que prestaron más dificultad y que es necesario reforzar a su grupo? Los intereses de niñas y adolescentes que puedan favorecer su involucramiento. Esto tendría que ser de acuerdo a nuestros diagnósticos. A ver, maestros, tenemos esta información de diagnóstico y lo importante de este análisis es que veamos, por ejemplo, esto primero, dificultades y qué aprendizajes necesitamos reforzar, pero también intereses de los estudiantes, ¿sí?, que favorezcan obviamente el aprendizaje. Luego nos dice características de la comunidad que ayudan a contextualizar los contenidos que se va a trabajar en el primer periodo. Es decir, ¿cómo es esta comunidad? Y probablemente todos ya lo sabemos, pero es necesario sistematizarlo. Probablemente ustedes sepan que su comunidad, por ejemplo, es de padres ausentes y madres muy presentes. Entonces, es algo que ya saben, que a lo mejor todo el colectivo lo conoce, pero es necesario sistematizarlo para tenerlo más presente, ¿sí? O, por ejemplo, la dinámica de la escuela es que los papás ambos son trabajadores, muy trabajadores, y los hijos no tienen estas oportunidades de sentarse en la tarde a hacer tarea con papás o así. Y entonces, de eso que estamos viviendo, de eso que es una realidad educativa, socioeducativa de nuestra escuela, pues ¿qué podemos hacer? O ¿de qué manera voy a configurar mi clase para que esto no afecte a mis estudiantes? ¿Va? Y aquí es importante también de repente luchar, y porque estamos hablando de directivos, de luchar contra estas ideas de los maestros donde, bueno, pues yo voy a dar mi clase y esos no son mis problemas. Pues actualmente sí son nuestros problemas, maestro y maestra, porque el hecho, por ejemplo, en este
en este ejemplo tan claro que te digo, donde los ambos padres trabajan y no pueden hacer tarea en la casa, los alumnos, por los horarios que manejan los padres, es algo que ya conoces, es algo que tú estás viendo en el diagnóstico, que no lo quieras atender, es diferente a que los papás tienen la obligación de bla, 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 bla. Por supuesto, pues sabemos que la tarea es necesaria, por supuesto, y no estoy a favor de que no se haga, sino de que se tome en consideración esto para proponer adaptaciones a mi estrategia de trabajo, ¿va? Luego nos dice los contenidos que no están contemplados en el programa sintético y que se pueden incorporar. Bueno, pues todo este diagnóstico nos puede dar pauta para este codiseño de programas, del programa analítico, ¿sí? Y luego nos dice, en el segundo punto, el programa de mejora continua de la escuela o del servicio educativo, y ya tendría que ver con el PMC. La fase de planeación del proceso de mejora continua se concreta en el programa de mejora continua, el cual integra los objetivos, metas y acciones que proponen la escuela para atender las problemáticas identificadas. Se sugiere que en esta primera sesión avanzar en la concreción de la fase de planeación. Importante, fíjate cómo en nuestro, en el documento oficial, porque esto lo estoy sacando del documento oficial, nos dice, en la fase intensiva teníamos que hacer nuestra organización para el diagnóstico. En esta fase se supondría que ya tenemos un diagnóstico, se supondría que ya tenemos por lo menos alguna información integrada, es decir, redactada y sistematizada del diagnóstico. Entonces nos posibilitaría a empezar la fase de planeación. No como algunos directores y supervisores plantearon que en la fase intensiva tenían que ya tener su proceso de mejora continua, porque así no es como se está planteando. Se plantea primero hacer nuestro diagnóstico y posterior hacer este proceso de mejora continua para hacer nuestro programa. Dice, recuerda que el proceso de mejora continua es gradual y singular en cada escuela. No se trata de planear para cumplir, sino porque necesitamos una herramienta que nos marque el rumbo, que nos ayude a caminar hacia el logro de lo que queremos como escuela o servicio educativo para nuestras niñas, niños y adolescentes. Y de nuevo, aquí es importante recalcar que no es poner el montón de actividades por ponerlas, son actividades o estrategias que atiendan problemáticas específicas que se detectaron en el diagnóstico, ¿va? Al desarrollo de la fase de planeación, es decir, al integrar el programa de mejora continua, usted y su colectivo podrían enfrentar diversos retos y nos plantean ahí algunos retos. Por ejemplo, la concreción del diagnóstico socioeducativo, es decir, pues todavía no tenemos nuestro diagnóstico. ¿Cómo vamos a empezar? Pues entonces, ¿qué se tendría que hacer? Trabajar en el diagnóstico. La socialización del diagnóstico al colectivo. Tenemos diagnósticos parcializados. Cada maestro hizo su diagnóstico y aún no tenemos una concreción de todos los diagnósticos. No los tenemos unidos y eso nos limita. Entonces, ¿qué tendrían que hacer en esta sesión? Pues trabajar hacia esa visión de unificarlos. Nos habla de la priorización de las problemáticas. Pudiera ser que en nuestro diagnóstico nos damos cuenta de que hay 5 problemáticas que se tienen que atender. Tenemos que priorizar. No podemos hacer todas. Recordamos, y te lo recuerdo porque en la sesión de la fase intensiva, o si pudiera ser en el documento del proceso de mejora continua, se nos habla de elegir una, máximo 2, ¿sí? Problemáticas. La formulación de los objetivos y metas, que pudiera ser algo difícil y que te voy a dejar un video por aquí arriba. Al día de hoy, sábado, todavía no está grabado, pero yo creo que estaría grabado para el día de mañana ese video y te lo voy a dejar ahí como insumo para ahora sí con los docentes lo puedan trabajar. Y la toma de acuerdos en torno a las acciones a implementar. Es decir, siempre las tomas de decisiones y ponernos de acuerdo en colectivo cuesta trabajo, pero esos son retos que pudiéramos tener y que aquí se están previendo para que el directivo pueda tomar consideraciones para que no pasen esos retos o si pasan tener una manera de accionar, ¿verdad? Y luego nos dicen, comenten algunos de los retos que visualicen y propongan alternativas para enfrentarlos. Es decir, todos los directivos ahí ya
tendrían que proponer. Y luego nos dice, la actividad sugerida es en equipos realizar la planeación retomando algunas problemáticas identificadas. Bueno, pues te lo resumo. Se nos propone que a nivel zona los directivos se junten, hagan equipos y de acuerdo al diagnóstico que lleven hasta el momento, analicen alguna problemática y que entre los directivos propongan objetivos, metas y acciones, o por lo menos objetivos y metas, y que esto sea como un ejercicio para que cuando lo hagan con sus docentes, ellos sepan cómo hacerlo. De todos modos, aquí te voy a dejar enlace a 2 documentos que tienen que ver con el proceso de mejora continua y un ejemplo de planteamiento de objetivos, metas y acciones de las orientaciones de la primera sesión ordinaria del CTE. Te dejo ahí los 2 links por si los necesitas. Y aquí en el mismo documento se nos hace una aproximación muy sencilla. Te explico que te voy a dejar un video explicándote más a fondo y se nos dice las ideas propuestas para revisar el ejercicio, aunque se pueden utilizar cualquier otro que sea significativo. Y entonces nos dice, para el objetivo es claro y contribuye a atender la problemática identificada. Tendrías que contestar esas preguntas de acuerdo a lo trabajado. La meta es clara y específica, alcanzable y medible. Tendrías que contestar esas preguntas para saber si sí la estás haciendo bien. Y la acción le ayudará a lograr sus metas. ¿Son suficientes? Define con claridad las o los responsables. Y dialoguen con respecto a cómo han vivido ustedes la transformación del CTE y que deben fortalecer. Y cómo mejorar el acompañamiento para que este espacio, posibilite el diálogo entre docentes o agentes educativos y el servicio de la autonomía profesional. Recuerda, esto es de directivos, entonces estos diálogos, estas reflexiones, aunque de repente podemos decir no nos sirven de nada, son útiles porque la estrategia que está implementando mi compañero directivo en su colectivo pudiera ser relevante para mi colectivo. A lo mejor tendré que hacer adaptaciones, pero pudiera ser que con esa estrategia yo logre integrar mi colectivo y que puedan trabajar de manera más participativa. Y la última parte de la sesión del CTE tendría que ver con la preparación para la primera sesión ordinaria del CTE. Es la organización de cada directivo para pues ya programarse para su propio consejo técnico escolar, pues valga la redundancia, de escuela. Por ahí te dejan una propuesta porque si recuerdas desde el ciclo pasado se nos está dando la libertad, y digo así la libertad porque realmente con todo lo que tenemos que hacer hay veces que no es necesario de abordar temáticas que sean relevantes. ¿Y estas temáticas relevantes de dónde van a salir? Pues de nuevo, de nuestro diagnóstico socioeducativo, ¿sí? Y ya por ahí se nos hacen algunas recomendaciones y también se nos recuerda de estos 3 programas: Vida Saludable, Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones, Si te drogas te dañas, y la Estrategia Nacional de Lectura. Si te fijas, parece muy amplio, pero si vamos analizando cada parte, las primeras 2 van relacionadas porque es nuestro diagnóstico, que es el insumo que vamos a necesitar para realizar la segunda parte, que es nuestra planeación. Y ojo, aquí como es de directivos, es mucho con reflexión, ir midiendo qué nos hace falta para la mejor poderlo tener para nuestro consejo técnico como insumo para el trabajo. O si no, empezar a prever cómo se pudiera hacer después del CTE y ahí terminar integrando todo el trabajo. Te recuerdo que el material está en mi página web. Te dejo el enlace en la descripción del video. Recuerda, cuando trabajamos en comunidad, todos aprendemos. Hasta luego.